Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de tu percepción de la ansiedad. ¿Cómo ves a la ansiedad? ¿Ves a la ansiedad como un monstruo peligroso que te ataca, que está siempre intentando aplastarte y haciéndote la vida imposible? Bueno, yo creo que esta es una forma de ver la ansiedad que hemos tenido todos al principio. Evidentemente, la ansiedad nos limita. Hemos dejado a lo mejor de ir a trabajar, de hacer esas cosas que nos gustan, de pasar tiempo como amigos y la vemos como un monstruo terrible, como un monstruo que está siempre ahí al acecho intentando amenazarnos y bueno, complicándonos la existencia, como un enemigo al que hay que vencer. Pero fíjate que esa perspectiva, que ya te digo, es muy común y todos la hemos tenido, yo creo que también es muy problemática, ¿no? Ahí radica gran parte del problema, porque cuando creemos, ya te digo, que la ansiedad es un monstruo que viene a atacarnos, perdemos gran parte de ese poder de control y de influencia, ¿no? Como si no pudiéramos hacer nada por eso, como si fuera esa fuerza externa que viene a atacarnos sobre la cual no tenemos poder de control y de decisión. Nos sentimos como si fuera ese monstruo que no podemos controlar y que no importa lo que hagamos, porque es que sigue volviendo. Me dices, haga lo que haga, la ansiedad está presente conmigo las 24/7. Por mucho que intento deshacerme de ella, la ansiedad siempre vuelve. Esto es porque estás viendo la ansiedad con esa percepción de un monstruo atacante. Y aquí está la clave. Si tú no la ves así, si cambias esa percepción, vas a dejar de intentar de controlarla, de resistirte a ella. Porque si la vemos como ese monstruo, vamos a entrar en ese modo lucha, en ese modo resistencia. Vamos a intentar combatirla de forma automática. Y curiosamente ya sabes que la lucha aquí para este tema de la ansiedad no funciona. Siempre te digo que aquello a lo que resistes persiste. Es esta contraintuición o esta paradoja de la ansiedad. Cuanto más luchas contra ese monstruo más fuerte se hace. Y es que la ansiedad, digamos que la externalizamos, ¿no? La ponemos como fuera de nosotros. Pero fíjate que la ansiedad es una parte de nosotros. Somos nosotros. Es una parte intrínseca, ya te digo, interior de nosotros que intenta protegernos. Lo que pasa es que se ha desajustado de cierta manera. Entonces, intentar luchar con esa parte de nosotros no funciona. Porque al final, ya te digo, esos dos bandos somos nosotros. Es como ese tablero de ajedrez que te decía en otro vídeo. Somos las fichas blancas y las fichas negras. Y luchar contra nosotros mismos no funciona. Porque los soldados de uno y de otro son los mismos, que somos nosotros. Si vemos esa ansiedad como ese monstruo externo, imagínate ahí en un castillo medieval, en una fortaleza medieval, y ese monstruo viene a atacarnos, a aplastarnos, a debilitarnos, lo que vamos a hacer es levantar esas murallas, fortificarnos para contener al monstruo invasor. Y tú piensas que estás haciendo lo correcto, no dejándolo entrar, porque esa sería la forma instintiva, la forma visceral de responder, ¿no? De reaccionar ante esa ansiedad o ese monstruo que tú estás viendo así. Pero ya sabes, si llevas viendo este canal, que esa no es la forma correcta de responder. Si haces esto, al contrario, lo estás reforzando, le estás como llevando al gimnasio, le estás dando suplementos para que se ponga más y más gordo. Y al final, ese monstruo que estaba fuera, como te digo, está dentro, está ya dentro de esa fortaleza de nosotros. Si vemos esa ansiedad como un monstruo, como una fuerza externa, estamos perdiendo nuestro poder, nos estamos reconociendo nuestra debilidad y nuestra imposibilidad de afrontar la ansiedad. Sé que es muy difícil cuando, yo no digo que esto sea fácil, ya te digo, cuando estás abrumado y sobrepasado por esos síntomas de la ansiedad. Pero créeme que es importante al menos que te hagas esta reflexión, que pases de ver la ansiedad como ese monstruo terrible a por lo menos un poquito un nivel más abajo, a reconocer que es incómoda, que es muy molesta, muy desagradable, pero que sí tienes poder de decisión y puedes hacer algo para superarla. Porque si tú, ya te digo, ves esta ansiedad como yo la veía al principio, como algo terrible, como algo que escapa a mi control, te vas a ver en una situación de debilidad, sin fuerza, como que todo lo que hagas es infructuoso ante la ansiedad. Si tú bajas ese volumen y esa percepción de la ansiedad como esa fuerza externa, ya te da algo con lo que trabajar, como ese rayo de luz o esa esperanza a partir de la cual avanzar. Porque, claro, luego ahí viene este paso de la aceptación. Y es muy difícil aceptar algo que tú consideras en la escala de evaluación como terrible e inaceptable y que no lo puedes soportar y que es lo peor y que es aplastante, debilitante, ¿no? Si tú bajas un poquito en esa escala de evaluación y por lo menos reconoces es incómodo, es desagradable, pero sí que tengo un poder de respuesta, de responder a la ansiedad, ¿te acuerdas en ese vídeo? Y no de reaccionar ante ella, sí que te estás dando la posibilidad de trabajar en ella, ¿no? Y de no empeorar las cosas, ¿no? Mira, Claire Wilkins dijo una frase que puede resultar un poco chocante y dijo: lo que te mantiene enfermo y atrapado en el trastorno de ansiedad eres tú mismo.
Esto puede parecer como que nos culpabiliza, ¿no?, por tener ansiedad, y para nada esto es así. Siempre te digo que no eres culpable por tener ansiedad. Por favor, abandona este concepto de culpa. Lo que yo siempre hablo es de responsabilidad. La culpa, la verdad es que no favorece para nada, ¿no? Yo muchas veces pues me he sentido así cuando me dijeron esto, ¿no?, que yo era responsable, ¿no?, de lo que estaba haciendo para mantenerla. Y es verdad, soy responsable, aunque no culpable, porque los culpables están en ese modo víctima, en ese modo queja. Sin embargo, los que son verdaderos protagonistas y toman las riendas de su vida están en ese modo responsabilidad, toman la responsabilidad de lo que está pasando, siendo conscientes de que en ellos está la cura y la recuperación. Jamás te culpes por tener ansiedad, ni yo jamás te diría que eres culpable por tener ansiedad. Lo que sí que quiero es zarandearte un poco, ¿no?, y que te sacudas y que despiertes y que te des cuenta de que tienes un papel activo y un papel responsable de protagonista en tu recuperación. Mira, en esto te he hablado en otros vídeos de este primer y segundo miedo, que hablaba también Greg Wikis. Ese primer miedo es instantáneo, el rápido que aparece, pero ese segundo, esa narrativa, esa interpretación que añadimos, ahí sí que tenemos un punto de elección, un punto de decisión donde decidimos si agregarlo o no. Y es en esa narrativa, si nos paramos y reflexionamos, que ya te digo que es difícil, porque yo sé que cuando estás en un ataque de pánico muy sobrepasado por los síntomas, es difícil notar que existe ahí un punto de elección y de decisión, pero créeme que existe. Si tú te das cuenta de eso, de verdad que eso va a suponer un cambio en tu relación y en tu recuperación con la ansiedad. Mira, Viktor Frankl, ¿te acuerdas que te he hablado también en otros vídeos, que escribió El hombre en busca de sentido, que estuvo en un campo de concentración nazi? Pues pasó una situación muy extrema, muy grave, y él se dio cuenta de que en esas situaciones siempre tenemos un punto de elección y decisión. Se dio cuenta que entre esa percepción y acción siempre hay un punto donde elegimos y tenemos poder y capacidad de actuar. Esto quiero que lo traslades a esta situación de ansiedad por la que estás pasando. Como te digo, ese primer instinto, esa primera reacción, a veces es incontrolable, ese primer miedo, pero ahí en el segundo sí que tenemos capacidad y margen de actuación. Es en esos minutos posteriores a esa primera reacción donde te invito a que desafíes esa narrativa y esa historia, esa interpretación que te estás contando. Si no, piensa en lo que pasa cuando ya ha pasado un tiempo o ha pasado ese ataque de pánico, cuando tú ya lo ves en retrospectiva, ¿no? Oye, pues aquí podía haber actuado de otra manera, podía haber elegido actuar de otra manera. Con el tiempo te das cuenta de que sí que había una elección. Y te digo que si te das cuenta pasado ese tiempo, también en ese momento, en ese instante donde lo estás viviendo, esa elección también existe. Lo que pasa es que no te das cuenta. Y esto fíjate que es muy importante. A mí me costó entender porque yo me sentía sobrepasada por los síntomas y no veía que tuviera ahí una capacidad de respuesta, como que ese miedo, ese monstruo me aplastaba y me sobrepasaba. Pero cuando entendí que yo sí que tenía poder de decisión y que tenía poder de elección, la cosa cambió. Que el pánico no decide por mí, sino que yo decido por mí. Y esto también es muy importante a veces en las fobias de impulsión o en ese de daño, ¿no? Que a veces el pensamiento te dice que vas a hacer algo, pero no, tú siempre decides lo que quieres hacer. Mira, una metáfora que te puedo enseñar es como ese fuego, ¿no? Como esa hoguera. Imagínate que tienes un fuego o una hoguera a los pies, a tus pies. Evidentemente, pues no te gusta, sientes el calor, sientes la incomodidad, pero sí que puedes decidir no echar más leña al fuego, no echar gasolina a esa hoguera, no empeorar las cosas con esta metáfora de la gasolina, pero que en realidad es con esa narrativa que te estás contando, con esa narrativa de que no puedes controlar y que no puedes hacer nada ante esto que está pasando. Aunque es contraintuitivo y tú quieras luchar por apagarlo, ya te digo que la lucha es encenderlo aún más, es empeorar las cosas y mantenerte aún más atrapado. Date cuenta de que tú por lo menos tienes esa opción de no seguir alimentándola con esa gasolina al fuego, de que no se incremente y decirte, bueno, siento este fuego, siento esta ansiedad, pero yo elijo responder y no reaccionar ante ella, darme cuenta de que hay un momento de elección mía. Por supuesto, no de culpabilidad. No te estoy culpando, por favor, de tener ansiedad, porque yo cuando también me dijeron que yo tenía este punto de elección, me sentó muy mal, porque me sentí como culpable, como si me echaran a culpas de que yo quisiera tener esto y mantener esto. Y luego con el tiempo comprendí que no era así, pero me costó, porque cuando ya te digo, estás muy sensibilizado, cualquier cosa a veces que te digan se malinterpreta. ¿Que me estás diciendo que yo quiero la ansiedad? ¿Que yo he atraído esto a mi vida aposta?
Y yo decía, para nada esto es así. Y yo no te hablo de culpa, te hablo de responsabilidad, de darte cuenta de que tienes un poder protagonista en tu recuperación. Y eso es bueno, es una buena noticia, porque tienes ese poder, no te encuentras a merced de ese monstruo que haga lo que quiera. Tienes un papel en esa obra del trastorno de la ansiedad por la que estás pasando. Y darte cuenta de eso y de la actitud y de ese papel que tomas va a hacer que el resultado sea claramente diferente. Cuando tú ejercites ese poder y ese poder de decisión y de elección, créeme que las cosas van a cambiar. Sé que es complicado, sé que puedes estar ahora bajo mucha angustia y bajo mucha presión, y que decirte esto pues a lo mejor te sienta mal, pero para nada lejos de mi intención y de mi realidad. Yo lo que quiero contarte es eso, que no busques esa comodidad, ese alivio inmediato, que a lo mejor viene por luchar o defenderte de la ansiedad, porque eso que te alivia y parece, digamos, confort, te trae incomodidad y más ansiedad a largo plazo. Desafortunadamente, en el contexto de la ansiedad, en el trastorno de ansiedad, lo que hacemos para sentirnos mejor en ese momento de ansiedad o en ese momento de ataque de pánico, a la larga nos perjudica y a la larga hace que nos sintamos peor. Así que sí que me gustaba hacerte esta reflexión de cómo ves a la ansiedad, si lo ves como un monstruo, como una fuerza externa que te ataca, que te aplasta, como una fuerza invasora sobre la cual no tienes ningún poder y control, o sin embargo empiezas a verlo como, bueno, es una parte de mí que está intentando protegerme, que de verdad se ha desregulado o se ha desajustado de alguna manera por esa narrativa y esas interpretaciones que yo le estoy añadiendo. No me gusta, evidentemente, es desagradable, pero no la califico de monstruo atacante, no, le bajo un poquito a nivel a incómoda y ahí empiezo a trabajar con ella, porque cuando tú, ya te digo, bajas ese nivel de catastrofismo, ahí ya puedes trabajar con estos pasos, con esa aceptación, puedes abrirte a sentir esa experiencia, a sentir la ansiedad de otra manera. Y eso de verdad que parte de una decisión, darte cuenta de que tienes esa decisión. Para mí eso fue muy importante, darme cuenta de que yo sí que tenía margen de actuación y que no estaba fuera de control por la ansiedad, ni que la ansiedad me zarandeaba como si fuera un títere y hacía conmigo lo que quiera. Por lo menos me gustaría que lo reflexionaras y que lo intentaras ver de esta manera. Cuando tú reconozcas el papel que tienes en tu recuperación, irás ganando en poder y resiliencia, a su vez que ese monstruo irá perdiendo poder en ti. Si lo sigues viendo como algo externo sobre lo que no tienes capacidad de control, de verdad que te costará mucho más recuperarte y hacer este trabajo con la ansiedad, ¿no?, que yo te digo siempre en este canal. Bueno, pues espero que te haya gustado esta reflexión. Te dejo con una frase de Viktor Frankl que dice así: el hombre no es solo producto de sus circunstancias, también es el producto de sus decisiones. Bueno, como siempre, déjame un comentario, un like si la información te gusta y resuena contigo, y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.